Los datos dicen que el gobierno entre septiembre de 2020 y enero de 2021 emitió 6.300 millones de dólares en bonos soberanos. Y ese dinero no lo utilizó porque tienen un rezago en la inversión pública. O sea que todos estos ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe? Tú que has estado en el Estado y administrando presupuesto público, ¿a qué se debe eso? Explica primero qué cosa es la inversión pública y después, como pregunta Miralba, ¿por qué no hay una gran inversión pública? Inversión pública es cuando el gobierno construye carreteras, hospitales, escuelas, cuando repara hospitales, cuando repara presas o cuando equipa todo esto de hospitales con equipos médicos o las escuelas con butacas. Todo eso es inversión pública. Pero se han estado haciendo algunas de esas cosas que tú mencionas. ¿No es entonces en la medida que debe ser? No, se han estado prometiendo muchas cosas, pero cuando uno ve los números, y además se han estado inaugurando muchas obras que el gobierno pasado dejó lista en un 90-95%. Pero cuando uno ve los números, se da cuenta que el 2021 iba a cerrar con uno de los años de menor inversión pública en los últimos 40 años de historia. ¿Y qué lógica económica tiene buscar dinero, pedir dinero, endeudarnos para guardarlo en el banco? 6.000 millones de dólares. Si ninguna lógica económica. ¿Qué sentido tiene guardarlo y no invertirlo? Ninguna lógica económica, porque peor, se está pagando intereses innecesariamente. Es como que una empresa decide endeudarse, deje ese dinero parqueado en el banco, pero todos los meses tiene que pagar intereses y no está haciendo las inversiones. ¿Qué a mí me parece que ocurrió? El gobierno, digamos, estaba muy optimista, no conocía muy bien el ciclo presupuestario, gastar en el gobierno no es fácil, se sobreendeudó al inicio. Parecería que sí es fácil, Juan Ariel. No es para nada fácil. Hay que tener. Explica por qué. Porque la gente entiende que sí, que tú tienes el dinero ahí, que tú le das para allá eso y el problema viene de ahí. No, para nada. Uno tiene que tener el presupuesto, luego sacar el certificado de apropiación presupuestaria, luego hacer una licitación según la ley 340-06, luego que se hace la licitación, certificar en Contraloría, luego que se certifique en Contraloría, establecer el contrato y así sucesivamente. En el gobierno hasta comprar una caja de botellita de agua da mucho trabajo. Entonces a mí me parece que cuando entró este gobierno sustituyó al personal que estaba en las direcciones administrativas y financieras, que tenía años de irse formando con todo esto del portal transaccional, del CIGEF, del CIAGE, del CIAPE. Entonces no es nada fácil uno llegar a aprender a hacer esas cosas, pero ya el gobierno se de aprendizaje, es la eso que fuera más lento el proceso. Que es de esperar, de verdad que es de esperar, porque nadie entra en un trabajo y es el sabelotodo al día siguiente. Claro. Todo tiene una curva de aprendizaje. El error estuvo en haber emitido esos bonos soberanos al inicio del gobierno, porque yo estimo que hemos pagado entre 80 y 100 millones de dólares innecesariamente por haber emitido bonos soberanos al inicio y no a final de año. Ya, esa es más o menos la explicación. En materia política, para ver tu lado político como miembro del comité político y vicepresidente del partido, hoy se ha armado cierto revuelo porque hubo algunas declaraciones. Ayer se reunió la Junta Central Electoral precisamente con el Consejo Económico y Social para dar seguimiento a estas mesas de diálogo que se habían quedado como así en el limbo, después que se le bajó presión por otro tema, todo lo demás fluyó y nunca más se volvió, pero ayer se reunieron para tratar el tema de la ley electoral y la ley de partidos. Y lo hicieron con la Junta Central Electoral, que ha hecho un documento bastante profundo sobre las carencias que tienen estas leyes, que recordamos se hicieron al vapor, la criticamos en su momento, se sancocharon en su momento, con esa fuimos a elecciones, por eso hay que tener cuidado a la hora, porque si la criticamos mucho, habrá que decir, entonces ¿qué validez tiene este gobierno? Si todas esas dos leyes, al menos, casi todos los artículos fueron sometidos al Constitucional y declarados inconstitucionales. Pero bueno, vamos a dejar eso, vamos a pasar eso un poquito para no atormentarnos. Pero en medio de todo eso,
ha surgido unas declaraciones de doña Milagros Ortiz Bosch que hace referencia a revisar lo del 50+1 para declarar ganador a un candidato presidencial. Hay varias fórmulas en otros niveles, el método de Holmes, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el caso presidencial se necesita el 50+1 de los votos válidos emitidos para declarar a un candidato de un partido ganador. ¿Eso qué implica? Revisar eso, en tu opinión. ¿Es válido? En América Latina se gana con menos del 50+1. En Estados Unidos, ¿con cuánto se gana? Democráticamente, ¿cuál es el porciento válido para tener una legitimidad? Yo conozco muy pocos países presidencialistas. Incluso diría, no conozco ningún país presidencialista donde se establezca una mayoría simple en la actualidad. La mayoría de los países se tiene justamente el 50+1 para, si un candidato no logra la mayoría, 50+1 es la mayoría del país. Claro. Si un candidato no logra la mayoría en primera vuelta, forzar al sistema que se hagan el tipo de negociaciones que lleva a los consensos para establecer una mayoría. Me voy más lejos, incluso los sistemas parlamentarios, que para explicarlo brevemente son sistemas donde cada quien elige su diputado, luego los partidos dicen cuántos diputados tengo y el partido que tiene mayoría, ese ejerce el control del gobierno. Israel siendo un ejemplo de tantos. Aún en esos países se tiene mayoría de 50+1. ¿Por qué? Porque se forza a que todos estos partidos se pongan de acuerdo y hagan las coaliciones para gobernar. Entonces me parece sumamente preocupante. No quisiera comentar sus declaraciones porque no las vi en su contexto, claro, en qué marco lo dijo, pero en sentido general, sin decir a quién le estoy respondiendo, me parece preocupante que estemos hablando de bajar el porcentaje simplemente por una conveniencia política de mantenerse en el poder. Yo creo que las reglas son las reglas, cada uno de nosotros tiene que ejercitar su actividad política en el marco de las reglas y no estar cambiando las reglas para lo que me conviene en un momento. Yeah. Por cierto, perdón, Roberto, sí, aunque en su momento nos afecte a nosotros. O sea, yo creo que el criterio que uno debe de tener lo debe sostener independientemente de si me beneficia o si me afecta. Las reglas son las reglas. Y eso es lo que hace que seamos una sociedad y no que seamos, digamos, una república bananera, por así decirlo. Pero además, yo creo que a eso hay que ponerle el componente. Decías algo vital en democracia, que son los consensos. Y hay que decir algo. Ningún partido por sí solo ha ganado en los últimos años la presidencia de la República. Ese 50+1 es también aunando los esfuerzos del resto de los partidos que apoyan a una candidatura determinada, porque se hacen coaliciones, porque hay apoyos previos que se hacen. No estoy hablando de acuerdos de aposento ni nada, no, apoyos previos que es válido y está reconocido en la ley de partidos, etcétera, y en la ley electoral. Cuando sumas ese, no, yo voté por el PAL, pero el PAL, como va dentro de una boleta apoyando al candidato del PLD, ese voto se le cuenta allá. Y por eso llega al 50+1. Pero si a eso le sumamos, y ahí es lo preocupante del tema que, cómo se plantea, que los niveles de abstencionismo en nuestros procesos electorales es altísimo. Si vamos a ver, de 10 millones de habitantes que tiene República Dominicana, creo que son 7 millones los que están aptos para votar, que son mayores de 18 años. Ya estás dejando fuera más un 30%. Ok. Que el presidente de la República salga con el voto favorable de 2 millones y pico de personas. O sea, un 20% de la población de nuestro país es la que decide. Va a dirigir a los 10 millones, a los 30 que están descartados porque son niños, más los otros 5, entre ellos, gente que no fue a votar, porque no le gustaba, por esto, por lo otro, porque no es obligado, etcétera, etcétera. No fue a votar. ¿Usted cree que eso es bueno y válido?
Entonces, no podemos... Pero ¿cómo tú peleas? Porque el ejercicio democrático en sí, la esencia es entre los que votan la mayoría. Yo siempre he dicho, ojo, que la Junta Central Electoral parece que en cada proceso electoral trabaja para el gobierno de poder, porque yo creo que la lucha principal de cara a unas elecciones como estas presidenciales o cualquier otra debe de ser la lucha contra la abstención. O sea, el trabajo fuerte de la Junta Central Electoral debería de ser que cada vez se disminuya la abstención. Y por eso también evaluar la gestión de la Junta Central Electoral. Porque de repente a un partido de gobierno, sabiendo que desde el gobierno, desde el poder es más fácil por la inyección de recursos, ganar unas elecciones, de repente al gobierno de turno le conviene un trabajo nefasto de la Junta Central Electoral en cuanto a reducir la abstención, porque va en beneficio del gobierno de turno. Entonces es como que no le interesa a nadie reducir la abstención en un determinado momento, ¿no? Yo coincido, Pinky, y te diría más. Yo creo que si vamos a revisar las distintas leyes que afectan la actividad política, que creo que es necesario hacerlo, estos son los temas que deberíamos estar hablando. ¿Cómo evitar el transfugismo? Pero ya hay una ley que... Pero no había una ley. Teoría, pero exacto. En teoría hay una ley con unas normas que evitan el transfugismo y sin embargo todos los meses estamos viendo como un diputado o un senador se cambia de partido. Si eso no es transfugismo, yo no sé. Yo no entiendo, por ejemplo, y tenemos una ley, que te interrumpa de nuevo, pero yo realmente es una vergüenza y eso hay que evidenciarlo cada vez que ocurra, que gente que, por ejemplo, ganó una senaduría por el PLD, y que después que se juramentó se cambió para Fuerza del Pueblo, para hablarlo con pelos y señales. Es que esa es la realidad. La gente hay que evidenciarle eso, porque así como hace eso, cambia en otras cosas que afectan al electorado que lo respaldó a él. Entonces, la gente tiene que respetar la organización política. Pero si usted no quería representar al color morado en su curul, hágalo desde el inicio, renuncia en campaña y pásate al otro. Efectivamente. Entonces, esos son los temas que deberíamos estar hablando. Creo que tenemos que estar hablando de financiamiento de los partidos políticos. Claro. Ahí tenemos muchas cosas por corregir. ¿Cómo evitar que eso termine, digamos, permitiendo el ingreso de recursos del narcotráfico, del lavado de dinero? Pero también tenemos una ley. Es que estamos, Juan, al final estamos hablando de cosas que están súper reglamentadas. Entonces lo que falta es que se aplique la ley. Pero creo que las leyes nos quedamos cortos, O sea, creo que, y ojo, me culpa, porque mi partido era el partido de mayoría en ese momento. Pero creo que nos quedamos cortos, que hay muchísimas cosas que se tienen que pensar. Pero ¿sabes por qué nos quedamos cortos, Juan? Por lo que siempre decimos que es necesaria una ley. Porque hay siempre alguien dispuesto a cometer el delito, a buscarle las tres patas al gato, para buscarle un bajadero a conveniencia siempre de alguien, y por ende después hace falta volver a regular. Así y hay que es, volver a regular. Y hay que volver a regular. De los tribunales que le favorezcan, pero esos son de los temas que deberíamos estar hablando y no de cómo se cambia el porcentaje de votación para facilitar la estadía en el gobierno del partido actual. Entonces yo creo que como sociedad nos faltan discusiones demasiado importantes para estar planteando reducir el 50+1 a un porcentaje mucho menor.